con júbilo, aleluya, porque estamos en el día de delicia de nuestro Abba, en el día santo de nuestro Abba, en el día de gozo de nuestro Abba, en la fiesta semanal de nuestro Abba, aleluya. Bendita sea la gloria del Altísimo. Celebramos su presencia en medio nuestro. Celebramos su presencia en medio nuestro. Porque si tú tienes el Ruach HaKodesh dentro de ti, tú has sentido su presencia en esta tarde. Si el Ruach HaKodesh está dentro de ti, tú has sentido su presencia en esta tarde. Aleluya. Porque su presencia está en medio nuestro. Su presencia está en medio nuestro. Y a Él le aplaudimos con gozo. Y a Él le aplaudimos con gozo. Y a Él le aplaudimos con gozo. Aleluya. 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 Porque Yahvé no es Elohim de muertos, Él es Dios de vivos. Él es Dios de vivos. Y tenemos que mostrar que estamos vivos en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. De gozo. Por siempre y para siempre en su presencia hay plenitud de gozo. Todos aquellos que tenemos el Ruach de Elohim, el Ruach HaKodesh en nuestros corazones, aleluya, sentimos su presencia, la cual comenzó desde el principio a manifestarse, la cual comenzó a llenar, aleluya, su casa desde el principio. Bendita la gloria, aleluya, del Altísimo. Oh, gloria y honra a ti, Abacadosh. Oh, gloria y honra a ti, Abacadosh. Baruch Hashem Adonai. Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, oh Señor, Rey del universo. En esta tu casa a ti te bendecimos. En esta tu casa a ti te glorificamos. En esta tu casa a ti te exaltamos. En esta tu casa a ti rendimos tributo en esta hora, Dios de los cielos. Toda Rabat, toda Rabat, toda Rabat. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oh, Melech Haolam. Gracias, Señor, gracias, Rey. Rey del universo. Rey del universo. Rey del universo. Aleluya. 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 Gracias, Padre bueno. Qué bueno es adorarle. Qué bueno es alabarle. Aleluya, porque allí hay libertad, mi amado. Cuando le adoramos hay libertad, hay liberación, hay sanidad. Aleluya. Cuando le adoramos recibimos bendición. Por eso, sé sabio y sé sabia. Nunca te quedes indiferente ante la presencia del Dios de los cielos. Sé sabio, sé sabia. Nunca te quedes indiferente ante la presencia de Dios. ¡Aleluya! Porque allí tú recibes bendición. No hay demonios, aleluya, que puedan pararse cuando tú adoras y glorificas al Dios de los cielos. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor está en aquellos que adoran y adoran en espíritu y en verdad. Adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Abacadosh. Bueno es nuestro Elohim. Bueno es nuestro Elohim. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Shabbat Shalom Lekulam. La paz del eterno Elohim, esa paz insondable e inefable que llena y está en el corazón de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, en esta hora prosiga en el corazón de cada uno y cada una de los que estamos en este lugar para glorificar y exaltar su Kadosh Shem, en este su Yom Kadosh, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Aleluya. Mis amados, como siempre, muevan por favor sus sillas en orden, levantándolas para no arrastrarlas. Bendita sea la gloria del Eterno y vamos en este momento a ser bendecidos
por medio de la palabra del Altísimo. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo, 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 santo. Y sabemos que hace calor, mis amados, pero nadie se quede afuera. Aleluya, que nadie se va a morir. Porque el calor no va a hacer daño hasta el extremo de matar a nadie. El Señor tiene cuidado de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Y hoy, mis amados y mis amadas, hace un tiempo que tenía en mi corazón traer un mensaje que en lo personal, bendita la gloria del Altísimo, a mí siempre me ha llamado la atención de manera poderosa y me había intrigado sobremanera el por qué realmente este varón de Dios, Elí, sacerdote de Silo, adoptó la postura que adoptó respecto a sus hijos y por qué fue indiferente, bendita la gloria del Altísimo, a la demanda del Dios de los cielos respecto a su casa, respecto a sus hijos. Y no había entendido, bendita la gloria del Altísimo, el juicio terrible que vino sobre su casa hasta que el Altísimo pudo revelármelo en la madrugada de anoche. Y yo sé que va a ser de grandísima bendición para cada uno de nosotros en este día tener la revelación de por qué vino un juicio tan terrible a la casa de Elí, un sacerdote que duró 40 años ministrando en la casa de Dios, y de punto personal a él no se le pudo imputar ninguna falta, pero tuvo una falta muy grande, y es lo que el Eterno quiere tratar en esta tarde, la falta grande de inobservar los hijos en la casa de Dios. Una falta que trajo un juicio terrible al punto de exterminar el sacerdocio en la casa de Elí. Este es un mensaje con un peso espiritual muy terrible, que yo espero que todos tengamos la suficiente madurez y el entendimiento, el Rúa de los hinos del entendimiento, para poder comprender lo que el Rúa, el Espíritu Santo, en esta tarde nos quiere decir. Realmente es un mensaje que si usted le da seguimiento, usted va a poder entender que cuando Dios habló, Dios habló. Se cumple en un día, en un año, en 2 años, en 3 años, en 50 años, en 100 años, en 1000 años, pero la palabra de Dios nunca queda en el vacío. Bendita sea la gloria del Altísimo. Vamos entonces a leer en esta tarde, para dar inicio así a este mensaje en el libro de la primera carta, o primer libro más bien, de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, primeramente, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 12, bendito y alabado sea el Altísimo, hasta el 17, nomás en esta ocasión, para tener la base bíblica, vamos a leer esos pocos versículos, pero más adelante estaremos desarrollando parte de ese libro. Primera Samuel 2, verso 12 y siguientes, amén. Y la palabra del Altísimo se lee en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Amén y amén. Oramos. Baruch Hashem Adonai. Bendito eres tú, oh Señor. Abacados, Abaltísimo, en esta hora, roca eterna, delante de tu presencia está tu pueblo, delante de tu presencia está tu siervo. Padre, con la intención de traer tu palabra, oh Abacados, en esta tarde, conforme a lo que tú has puesto en el corazón de tu siervo y lo que tú has hablado al corazón de tu siervo. Padre, sabemos que cuando tú traes un mensaje, oh Señor, es para bendecir a tu pueblo. Porque toda palabra que viene de ti, oh Abacados, es para bendición de todos aquellos que tú has llamado, Señor. Padre, que tu Ruach HaKodesh y tus ángeles estén, oh Dios del cielo, ministrando el corazón de tus hijos, a fin, oh Señor amado, de apercibirnos de lo que tú quieres que entendamos en este día. O en el nombre de Yeshua HaMashiach estamos proclamando, Abacados, oh Señor, que tú abres los ojos de lo que tienes que abrir, que tú abres el entendimiento de lo que tienes que abrirlos, oh Dios, y que tú, Señor, postra el corazón de aquellos que tienen que postrarlos, a fin, Señor, de que entendamos, oh Padre Santo, lo que es ministrar en tu casa, Señor. Gracias te damos, Abba mío, aleluya, Abba nuestro, en esta hora hermosa, porque sabemos que tú habrás de hablar como siempre hablas al corazón de tu pueblo en esta hermosa tarde, y que tú serás una vez más glorificado por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor amado, porque sé que tú lo haces siempre para la gloria y la honra tuya, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén, mis amados. Pueden sentarse, por favor. Gloria al Rey. Amén. Aleluya. Amén. Y este es un mensaje, mis amados, repito, que usted va a tener, siempre decimos que preste atención. Y obviamente a todos los mensajes nosotros tenemos que prestar atención, porque a eso venimos a la iglesia. Pero hay otros mensajes, hay algunos mensajes que realmente van desarrollándose en la medida que nosotros vamos hablando, y se van desarrollando precisamente por medio de la palabra concatenada. Este mensaje en este día, repito, hace algún tiempo tenía una gran preocupación con respecto a la casa del Altísimo, a la conducta que exhibimos en la casa del Altísimo, sobre todo nuestros hijos, y la flexibilidad, por no decir un término fuerte, ¿verdad?, o la permisibilidad de nosotros como padres para con los hijos en la casa de Yahvé, y cómo realmente lo que están llamados a ministrar en las cosas santas del Altísimo, lo que están llamados a poner ese efod, lo que están llamados a tocar los instrumentos y a manejar los instrumentos acústicos del sonido en la casa del Altísimo, cómo realmente de una u otra forma hemos, y me voy a incluir aunque yo no soy parte de eso, pero vamos a hablar en plural para que sepamos que todos estamos incluidos, cómo hemos ido perdiendo realmente el temor del Altísimo con respecto a ministrar en la casa de Él y con los utensilios que han sido consagrados y dedicados al Dios de los cielos. Vamos a ver a la luz de la palabra lo delicado que es eso. Si nos retrotraemos a un tiempo pasado, y no un tiempo muy remoto, sino digamos un tiempo reciente de 2 años aproximadamente, nos vamos a encontrar, si hacemos un examen introspectivo sincero, de que realmente antes nosotros teníamos un temor tremendo para ministrar con las cosas del Dios de los cielos. Teníamos un temor tremendo en ponernos, saber que lo que nos estábamos poniendo, cuando se hablaba de efod, aleluya, todo aquel que se ponía un efod sabía lo que implicaba un efod, y el temor que tenía que tener por el efod, bendita la gloria de Dios, que no es otra cosa que una indumentaria, una ropa que no es propia de la persona que se la pone, sino que es propia, privativa del Dios de los cielos. Y cuando es algo, aleluya, que pertenece al Dios de los cielos y ha sido consagrado al Dios de los cielos, eso tiene un peso espiritual y tiene una demanda espiritual que en principio el pueblo y todos aquellos que realmente eran bendecidos con usar estas cosas,
realmente andaban con temor y temblor cuando usaban los efod y cuando tocaban las cosas santas del Altísimo. Pero de un tiempo a esta parte, eso se ha venido perdiendo de manera alarmante. Y yo quiero advertirle de parte de Dios, porque ese es el mensaje que el Señor tiene en esta tarde, que realmente eso tiene una consecuencia. Hay una consecuencia, bendita la gloria de Dios, y el Eterno, a través de su Ruach HaKodesh en esta tarde, quiere advertirte, porque ciertamente el amor y la misericordia de Dios, no hay forma, siempre digo, de que nosotros podamos entender el amor y la misericordia inconmensurables del Dios de los cielos, pero ciertamente, mis amados y mis amadas, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Eso es así, bendita la gloria del Señor, y usted lo verá a la luz de la palabra. Por eso, en esta tarde, el Señor ha titulado este mensaje, el celo por su casa, por tu ministerio y por tu ministerio, lo cual debe existir en ti. Consecuencias cuando ignoramos esas demandas. Consecuencias cuando ignoramos esas demandas. Les decía de manera personal, y dice el Señor advertencia, cuando me daba este mensaje, les decía de manera personal, bendita la gloria del Altísimo, que a mí me había llamado la atención poderosamente realmente la actitud de Elí, porque usted analiza la vida de Elí, quien fue un sacerdote, reitero, en Silo, que era donde estaba el altar del Altísimo para aquel entonces, y fue él uno de los últimos sacerdotes, bendita la gloria del Eterno. Y usted va a encontrar que desde el punto de vista personal no hay una falta bíblicamente que se le pueda imputar desde el punto de vista personal en su conducta, pero sí va a encontrar que él fue exageradamente permisivo con relación a sus hijos. Y ese es el mensaje en esta tarde, mis amados. Ese es el mensaje en esta tarde, la parte principal. Cómo realmente tú estás cuidando tu ministerio, cómo tú estás celando tu ministerio y cómo tú estás instruyendo a tus hijos para que sepan que las cosas santas de Dios deben realmente dársele el cuidado que tienen. Las cosas que han sido consagradas al Dios de los cielos, debemos cuidarlas con celo santo, porque así lo dice la palabra. Y vamos a ver, bendita la gloria del Altísimo, que es durante los últimos años del periodo de los jueces que entra en escena el personaje del cual le estoy hablando en Israel, el personaje de ese sacerdote llamado Elí. Elí, como sacerdote, ministraba en el tabernáculo de Israel, donde se resguardaba el arca de Elohim, en un lugar que les dije se llamaba Silo. Este hombre, como ustedes lo van a ver a la luz de la palabra, tenía 2 hijos, los cuales, por ser un asunto de herencia conforme a la ley, estos 2 hijos también fueron constituidos sacerdotes. Y ellos tenían la responsabilidad de hacer los sacrificios que el pueblo llevaba al Eterno como expiación. Esta parte la reitero. Una de las tantas ocupaciones y responsabilidades que recaía sobre los sacerdotes era precisamente hacer los sacrificios que el pueblo llevaba al Eterno para expiar sus pecados. Esa expiación consistía en ofrenda de paz u ofrenda de primicia. Y también estos sacerdotes tenían los privilegios que, como sacerdote, valga la reiteración, de su casa, Adonai les había otorgado, y vamos a ver más adelante cuáles eran esos privilegios. Pero sobre todo, el que vamos a destacar era que ellos llevaban la expiación del pueblo para que el pueblo recibiera el perdón de pecados de Yahvé. Y es ahí donde incurren en un error terrible que le trae una consecuencia nefasta a la casa de Elí por causa de ignorar y desconocer la conducta de sus hijos en la casa del Dios de los cielos, que era una conducta abominable, una conducta blasfema, una conducta bochornosa. Y Elí, de una forma, digamos, como hace mucho, que es lo que el Eterno quiere decir en esta tarde, o hablar o recalcar en esta tarde, nos hacemos de la vista gorda. Y eso es grave, mis amados. El Kadosh Baruch,
el nombre santo, el Dios santo, nuestro Elohim, había mandado por su siervo Moshe, referente a los sacrificios que el pueblo llevaba a los sacerdotes para ofrenda, lo siguiente. Si buscamos en Levítico 7, capítulo 29, usted puede leer, pero yo voy a estar leyendo rápido porque es un mensaje un poco extenso y no quiero perder tiempo, pero en Levítico 7, 29, 34, la palabra dice: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Yahvé, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Yahvé, y la tenía que llevar ante el sacerdote, para que esa persona recibiera la paz del Altísimo cuando había incurrido realmente en pecado. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yahvé. Traerá, entienda esto, la grosura con el pecho. La grosura con el pecho, esa era una ofrenda especial delante del Altísimo e implicaba literalmente la quema del pecado. La grosura tipificaba, bendita la gloria del Señor, la gordura excesiva de la parte animal, del animal que se llevaba. Y eso conjugaba la quema del pecado, la grosura con el pecho. Esa ofrenda tenía que ser quemada ante Yahvé. Pero más adelante vamos a ver, bendita la gloria del Altísimo, que esos sacerdotes, esos dos sacerdotes impíos que no conocían al Dios de los cielos, tomaban realmente la ofrenda que le correspondía al Dios de los cielos como si nada fuera. Y ello implicaba que el pecado que esa persona venía ante el Dios de los cielos no le era remitido, no le era perdonado, porque esos dos sacerdotes impíos se robaban lo que era de Dios, y el pecado entonces quedaba, aleluya, en esa persona que había cumplido con traer la ofrenda ante el Dios de los cielos. Entonces el pecado quedaba igual, no era remitido en esa persona por causa de esos dos sacerdotes que no tenían conocimiento, bendita la gloria de Dios, del Dios al cual le servían. Por eso cuando ministramos de manera ligera ante el Dios de los cielos, del cual hemos escuchado en tantas ocasiones que es un Dios fuerte, que es un Dios poderoso, que es un Dios grande, pero tú lo has escuchado de otras personas, mas sin embargo tú nunca has conocido a ese Dios del cual, aleluya, te están hablando, pues para ti eso es indiferente y tú vas a adoptar una postura de indiferencia porque realmente tú no lo conoces. No puedes haber temor en tu corazón de ese Dios grande y portentoso, porque ante ti esos hechos maravillosos, oh, aleluya, que Él ha hecho con otros, no han sido contigo. Bendita la gloria de Dios. Y por eso estos hombres impíos, estos dos jóvenes, porque eran dos jóvenes, realmente incurrían en estos graves pecados. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yahvé. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido, sacrificio especial delante de Yahvé. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Fíjese bien, lo demás no se hacía arder en el altar, se hacía arder en el altar la grosura, porque implicaba la quema literal del pecado en aquel tiempo. La grasa, la grosura significa la grasa. Eso implicaba literalmente la quema del pecado del que traía la ofrenda al altar del sacrificio. Y vamos a ver más adelante, bendita la gloria de Dios, que independientemente de que el que traía al altar del sacrificio su ofrenda para ser quemada, independientemente de que ellos le reclamaban a los sacerdotes que la grosura ellos no la tomaran, aún así estos sacerdotes decían que la tomaremos por la fuerza si tú no nos la das voluntariamente. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Esa parte pertenecía a los sacerdotes. Y daréis, la parte que tiene que ver con el pecho, no con la grosura, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en la ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a entender, mis amados y mis amadas, porque es un lenguaje un poquito confuso cuando realmente no leemos con revelación y entendimiento. Pero qué grandísimo honor tenían estos varones,
que no solo pertenecían a la tribu de Leví, la cual el Señor había apartado, de donde viene, dicho sea de paso, la palabra Kadushá, santidad, viene precisamente de la tribu levítica, sino que también tenían el honor de ser los pocos que ministraban en el tabernáculo y recibir la porción que solo les correspondía a los sacerdotes. Porque es bueno que sepamos que no todos los levitas eran sacerdotes. Es bueno que usted entienda eso, que hay mucha gente que incurre en el error de establecer que todo levita era sacerdote. Solamente la línea aarónica le correspondía el sacerdocio. Sin embargo, aunque estos jóvenes por herencia tenían el derecho de ministrar en el altar del Altísimo, estos, conforme a la palabra, como les he dicho, nunca conocieron al Elohé al cual ministraban. Y aquí, sin lugar a dudas, estuvo el gravísimo problema que más tarde traería consecuencias terribles para la nación y sobre todo para la línea sacerdotal de Elí, quien, sin temor a equívoco, erró gravemente en la crianza y formación de sus hijos respecto al Elohim a quien servían. Veamos entonces lo que dice la palabra en 1 Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Esa parte la leímos, pero vamos a irnos más para abajo para poder, o vamos a releerlo. Yo lo voy a releer rápido, pero voy a seguir de inmediato. Vamos a volver a retomar 1 Samuel 2, por causa de que hay que repetir. Bendito y alabado sea el Señor. Del 12 al 17, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote. El criado del sacerdote venía cuando alguno ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes, una cuchara grande que tenía 3 dientes. Y lo metía en el perol. El perol era un tipo de paila, en la olla, en el caldero, en la marmita, todo es lo mismo. Y todo lo que sacaba el garfio, todo lo que el garfio sacaba, que tenía 3 dientes grandes, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, que usted vio a la luz de la palabra, que eso es privativo del Dios de los cielos, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne casal para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero, fíjense que realmente el que venía tenía el conocimiento de que tenía que llevar al altar del sacrificio la grosura para expiación de su pecado. Y él les decía: quemen la grosura primero y entonces después toma tú lo que quieras, pero quema la grosura porque no es tuya, en otras palabras. Entonces el sacerdote respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Yahvé. La verdad es que haciendo un estudio de estos pasajes, mis amados, tenemos que concluir que además de estos jóvenes ser insensatos, también estaban llenos de malicia. Pues no solo dice la palabra que no tenían conocimiento del Señor, como leímos en 1 Samuel 2:12, sino que también cometían grandes pecados, pues no hacían conforme a lo que Elohim había mandado, que era quemar la grosura, como ya vimos, que representaba, como les dije, el pecado, sino que también tomaban del animal que le correspondía al Señor. Es decir, que no solo tomaban la porción que les tocaba a ellos, sino que les robaban a Elohim lo que a él le pertenecía. Y así hacían pecar al pueblo juntamente con ellos, sin el pueblo tener culpa de esto. Por eso, mi amado, cuando realmente un sacerdote, y no estoy hablando de sacerdote de nosotros, todo hombre, óigalo bien, todo hombre es un sacerdote en su casa. Todo hombre es un sacerdote en su casa. Cuando realmente el sacerdote no anda en la guianza de Dios conforme a los mandamientos del Altísimo, entonces está incurriendo en violación de los mandamientos del Dios de los cielos. Y lo vamos a ver por la palabra. Está incurriendo en maldición para su casa. Y a veces, bendita la gloria del Señor, oramos y nos sacrificamos en tantas cosas y tratamos de ser fieles en muchísimas otras cosas, pero no vemos que hay un punto vital, aleluya, en nuestra conducta como cabeza del hogar, en la cual estamos fallando, y por ende, bendita la gloria de Dios, la bendición no puede visitar tu casa. Bendita sea la gloria de Dios.
Y estamos continuamente quejándonos: Padre, yo estoy siendo fiel. Mira cuántas cosas, aleluya, yo estoy haciendo delante de tu presencia. Mira que oro, mira que me esfuerzo. Mira, aleluya, que estoy cumpliendo con esto. Pero hay un punto que es vital en tu vida, en el cual tú no estás honrando al Dios de los cielos. Y te vas a gastar, mi amado y mi amada. Te vas a gastar orando, pidiendo, gimiendo, clamando. Y no verá la visitación de Dios en tu casa. No verá la visitación del Dios de los cielos en tu casa. Porque hay un punto que es vital, y lo vamos a ver por la palabra, en el cual tú estás fallando. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Y así hacían estos sacerdotes pecar al pueblo juntamente con ellos. Grande mal era este, pues ni respetaban ellos las leyes del Dios de los cielos, ni dejaban tampoco que el pueblo ofreciera su sacrificio de manera correcta para el pueblo poder expiar sus pecados. Por lo tanto, por causa de ellos, el pueblo estaba violando también la ley, pero sin culpa. Esta conducta podemos compararla entonces, mis amados, con la conducta de los fariseos en el tiempo de Yeshua. Si leemos, por ejemplo, en Mateo 23:13, decía Yeshua más: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a lo que quieren entrar. Bendita la gloria de Dios. Y así estaban haciendo estos sacerdotes en aquel tiempo. Y no solo cometían este gravísimo pecado, sino que también incurrían en otro igual de abominable, o aún más abominable y más perverso. Pues en la misma puerta del tabernáculo, como lo vamos a ver por la palabra, en la misma puerta del tabernáculo de reunión, es decir, en la misma casa del Altísimo, en la puerta principal, estos hombres fornicaban con las mujeres que estaban encargadas de velar en la puerta del tabernáculo. Y por ello el pueblo hablaba muy mal del sacerdocio, y hablaba mal de ellos a causa de todos estos pecados que cometían. Aún, como ya les dije, en las mismas puertas del tabernáculo, en donde la presencia del Señor habitaba. ¿Qué clase de gente era este? ¿Qué clase, aleluya, de sacerdotes eran estos? Por ello, mi amado, no se espante realmente del juicio que le viene a esta gente. Y usted verá cómo la mano de Dios, no importa, como le digo, el tiempo que transcurra, la mano de Dios viene. El pecado, bendita la gloria del Señor, tiene realmente, tarde o temprano, un juicio, una sentencia de parte de Dios. Hay gente, bendita la gloria del Señor, que comete pecados como estos terribles pecados, y después quiere mansamente: Señor, yo quiero ministrar en tu presencia, vengo delante de ti. Mi amado y mi amada, hay pecados que son capitales. Hay pecados que necesitan una regeneración del ser, del alma baja, que ha caído, bendita la gloria del Señor, en este tipo de pecado. La regeneración es un proceso de limpieza y de purificación que no ocurre de un día para otro. Independientemente de que tu corazón se haya humillado, aleluya, delante del Dios de los cielos, tú tienes que esperar la limpieza del Dios de los cielos para tú poder volver a entrar al altar del Dios de los cielos. Tienes que esperar el tiempo, el proceso de Dios. Bendito sea el Señor. No resuelve con tu humillarte delante de Dios y decir: Señor, yo me arrepiento. Aquí yo estoy humillado delante de ti. Perdóname, aleluya. Perdóname que he abandonado, aleluya, mi ministerio, que lo he odiado, que lo he estimado como por poca cosa. Pero yo ahora me he humillado delante de ti y vengo a tomar mi puesto. No, mi amado y mi amada, eso no es así. A la luz de la palabra, bendita sea la gloria de Dios. Entonces, estos hombres impíos fornicaban en la misma casa del Altísimo, y nada más y nada menos con las mujeres que estaban encargadas de velar en la puerta del tabernáculo. Es decir, con las mujeres que intercedían, las mujeres que estaban para interceder, aleluya, por el pueblo, las mujeres que estaban para cuidar, bendita la gloria de Dios, la casa del Altísimo. Y por ello el pueblo hablaba muy mal del sacerdocio y mal de ellos a causa de todos estos pecados que cometían.
aún como ya les dije, en la misma puerta del tabernáculo en donde la presencia del Señor habitaba. Si leemos en 1 Samuel, capítulo 2, que es que estamos leyendo, el verso 22, dice la palabra ahí: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es evidente, mis amados, como vamos a ver, que estos jóvenes no temían a Elohim, y esta conducta pecaminosa nos hace pensar que gente que se comporte así no pudo haber crecido bajo las alas del sacerdocio del Altísimo. A la verdad, mis amados, es que la razón de esta mala conducta, que trajo consecuencias tan nefastas al pueblo de Israel y a la misma casa de Elí, obedece a la crianza de estos muchachos. Pues es evidente que la sobreprotección del padre y quizás de la madre llevó a la casa de Elí a un trágico final que a cualquiera le eriza los pelos, como usted va a ver. Y esa es la razón, mis amados hermanos y hermanas. Hablo a los que gozamos del privilegio de ser padres, pero también todo esto va para todo el pueblo, para traer este mensaje en este día, en el día de hoy. Pues no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que en nuestro hogar y en todo lugar en que estemos, nuestros hijos no honren el nombre del Dios que dicen servir, amar y temer. Somos nosotros los responsables de que ellos crezcan en el temor del Altísimo, y doquier estén, den vivo ejemplo de que verdaderamente son siervos del Eterno, porque así lo van a atestiguar sus hechos. Es bueno que sepamos, y así lo vamos a ver a la luz de la palabra, que cuando nuestros hijos deshonran a Elohim, no solo ellos se están destruyendo. Entienda esto, amado hermano y amada hermana que ministra en la presencia de Dios y que está llamado a ministrar en la presencia del Altísimo. No solo ellos se están destruyendo, bendito sea el Señor. Cuando nuestros hijos deshonran al Eterno, no solo ellos se destruyen, repito, sino que destruyen nuestra casa y destruyen nuestro ministerio. Elí no fue lo suficientemente fuerte para con sus hijos, y ahí estuvo su error. Y permitió que el asunto se le fuera de las manos, y cuando quiso despertar ya era tarde, bendita la gloria de Dios. Y es que solo se limitó a hacerle conocer a sus hijos lo que él oía de su conducta, pero nunca hizo nada para remediar esa conducta. Y ese fue su fracaso y el de toda su casa. Vamos a ver lo que dice la palabra en ese sentido en 1 Samuel 2, capítulo 23 y siguiente. Aleluya. Gloria y honra al Cordero. Alguien que se ponga de pie y me lea, por favor, en voz alta, 1 Samuel del 23 al 25. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Elí sabía y escuchaba del pueblo la conducta abominable de sus hijos, y solamente se limitaba a exhortarlo: no, hijo mío, lo que yo estoy escuchando no es bueno, lo que ustedes están haciendo, lo que yo estoy oyendo, ustedes están haciendo pecar al pueblo. Él lo sabía, y él mismo le dice: si pecara el hombre contra el hombre, a los jueces le corresponde juzgarlos, pero el que peca contra Yahvé, ¿quién va a rogar por él? Bendita la gloria de Dios. Pero realmente, ¿qué hizo Samuel aparte de aconsejarlo? Aparte de decirle en el pecado en que los hijos estaban incurriendo, ¿qué hizo él? Absolutamente nada. Dice la palabra que ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Y yo agrego, bendita la gloria de Dios, si el Abba había resuelto hacerlo morir, era porque el pecado era muy grande. Y era un pecado que venía sucediéndose desde hace mucho tiempo. Y quien podía detener ese pecado no lo detuvo, bendita la gloria de Dios. Y yo te aconsejo, hermano y hermana, bendita la gloria de Dios, que estamos llamados a hacer crecer a nuestros hijos en el temor del Dios de los cielos, del Dios el cual hemos conocido tú y yo, que tú y yo tendremos que dar cuenta ante Dios, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hijos. Que nuestros hijos crezcan de manera vertical, de manera derecha delante de Dios, depende de ti y depende de mí. Pero hay muchos, aleluya,
que siempre viven acusando al otro, de que el otro no es tolerante con él. Bendita sea la gloria de Dios. De que la culpa es del otro, y de que la culpa es del otro, y de la culpa es del otro. Y no se dan cuenta, aleluya, que con esa actitud lo que están es robusteciendo, aleluya, el lado malvado que está creciendo en su hijo. El lado malvado que está creciendo en su hija. Porque lo está apoyando, lo está apoyando, lo está apoyando. Y tarde o temprano, aleluya, tú vas a ver que lo que está criando es un demonio en tu casa. Entonces, ese padre o esa madre adopta una postura de rebeldía con sus hermanos. Y el diablo lo lleva a pensar, aleluya, que el problema está en la iglesia. No, el problema está en tu casa. Está en tu casa. Porque te ha faltado inteligencia y sabiduría para manejar, como dice la palabra, a tus hijos. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso, mis amados, dice la palabra, ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque el padre no tenía autoridad sobre los hijos. El padre no tenía autoridad sobre los hijos. Por ello, los hijos no le prestaron atención. Yo quiero ver que a un hijo mío yo le hable y no me preste atención. Yo quiero ver que a un hijo mío yo le llame la atención y no me preste atención. Eso depende, mi amado y mi amada, aleluya, de cómo usted forme sus hijos. De cuáles principios usted inculque en sus hijos. Y no hay que ser un ogro. No hay que ser un verdugo. Solo hay que pedir guianza y dirección del cielo. Guianza y dirección del cielo. ¿Por qué usted cree que la sociedad está hoy como está? ¿Por qué usted cree, aleluya, que la sociedad cada día va de mal en peor? El problema no está en la calle. El problema está en la casa. El problema está en la casa. Bendito y alabado sea el Altísimo. Y usted verá, bendita la gloria de Dios, la consecuencia que trajo estos pecados. Estos pecados por causa de un padre ser negligente en el cuidado y en la crianza de sus hijos. Hay una parte que es natural en todo padre y en toda madre que ama a sus hijos, de protegerlo. Eso es natural. Ahora tenga cuidado si esa protección va más allá de los límites de la permisibilidad con que usted tiene que cuidar a sus hijos. Porque ahí es que está el problema. Los hijos se convierten en manipuladores. Ya conocen realmente tu lado flaco. Ya saben cómo manejarte emocionalmente. Ya saben cómo victimizarse delante de tu presencia. Aleluya. Porque ya saben cómo manejarte a ti. Eso pasó con este hombre. Los hijos no oían la voz de su padre. Porque su padre no tuvo autoridad en el momento que tenía que tener autoridad. Bendito y alabado sea el Señor. Y por eso no había solución. Yahvé había resuelto hacerlo morir. Bendito sea el nombre del Señor. El que no entiende la gravedad del caso pudiera entender más adelante que el Señor aquí se comportó de manera muy severa. Pero era necesario, o es necesario que usted entienda que una cosa, entienda esto, es pecar contra el hombre, y otra muy distinta es pecar contra Dios. Y vale hacer entender que la gran mayoría de los pecados que los hombres cometemos lo hacemos contra nuestro prójimo. La mayoría de pecados pecamos a través o contra nuestro prójimo. Pero estos jóvenes, por causa del ministerio que ostentaban, pecaban directamente contra el mismo Dios de los cielos. Ellos hacían cosas gravísimas contra Él, pues el pecado contra las cosas santas del Altísimo se considera pecado de blasfemia, como lo veremos, contra el mismo Abba. Y para entender el porqué del castigo que vino sobre ellos, tendríamos, bendito sea el Señor, que leer lo que dijo el mismo Yeshua en Mateo 12, verso 31. Bendito sea el Rey. Mateo 12, 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Los sacerdotes ministran en la presencia de Dios, y todo lo que el sacerdote hace, lo hace directamente para el Dios de los cielos. No hay interferencia.
Por lo tanto, tiene una común unión con el Espíritu Santo del Dios de los cielos. Y tomar como cosa ligera cualquier cosa que sea para el Dios de los cielos se considera blasfemia. Ellos hacían el mal sabiendo lo que era correcto porque tenían la revelación de la ley. Aunque no habían conocido a Dios, tenían las instrucciones de su Padre. Bendito sea el Señor. Y usted sabe que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. Por eso Mateo 23:25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, porque realmente el ropaje sacerdotal aparentaban santidad que no tenían. Bendito sea el Señor. Y más en el ámbito de lo que se consideraba kadosh, que eran ministrar con las cosas santas del Dios de los cielos, por dentro estaban corroídos como sepulcros blanqueados, como decía el mismo Señor. Por dentro estáis llenos de corrupción. Qué terrible es el pecado cuando no se frena a tiempo, mis amados. Cuando los padres no son sabios y sabias para guiar y dirigir a sus hijos. Qué penoso. Usted me dirá, algunos dirán: pastor, yo me he esforzado, yo lo he golpeado cuantas veces ha sido necesario. Mi amado y mi amada, no solamente los golpes son los que instruyen, no son los golpes los que corrigen. El problema es que usted desde el principio, a temprana edad, usted tenía que ponerse de acuerdo con su esposa. Para cuando su esposa diga no, usted dice no. Cuando yo digo no, la esposa dice no, la madre dice no, el padre dice no. Cuando el padre dice sí, la madre dice sí. Porque realmente Dios da la sabiduría, bendita la gloria de Dios. Y muchas veces los padres están divididos. Uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa. Y entonces el hijo ve la debilidad de uno de ellos y se aprovecha. Porque eso el Señor me ministraba con respecto a muchos aquí, bendita sea la gloria de Dios, que han querido a base de fuete, gloria sea el Señor, tratar de remediar lo que ya está torcido, que solamente por la misericordia de Dios de los cielos puede enderezarse. Pero es un asunto de que los hijos vean en el hogar, aleluya, una conducta que ellos den testimonio de que ellos van a seguir sus padres, porque sus padres, aleluya, son un espejo donde ellos se pueden mirar. Porque nosotros tenemos que formar con testimonio. Yo no puedo pedirle a mi hijo que haga lo que yo no soy. ¿Con qué cara se lo pido? Bendita sea la gloria de Dios. Entonces ese es el asunto, mis amados. Tenemos que aprender a formar. Si usted y la mamá, su esposa, con respecto a sus hijos, no están de acuerdo para formarlo, mire, usted puede estar seguro que el hijo o la hija se va a ir para donde ella vea más protección. Los padres a veces con las niñas, cosa increíble. Las madres quieren ser fuertes con las niñas y el padre entonces las sobreprotege. Y no saben el daño que están haciendo. Usted tiene que pedirle a Dios sabiduría para usted poder corregir a sus hijos a tiempo, instruirlos a tiempo. Porque le digo, Dios le va a demandar. Dios le va a demandar. Y a veces sucede lo contrario. El padre quiere corregir y la madre la mete debajo de la falda, como una gallina con las alas. Bendita sea la gloria de Dios. Y si no están de acuerdo los dos, lamentablemente no hay forma ni manera de que realmente nuestros hijos puedan crecer derechos. Por eso decía, qué terrible es el pecado cuando no se frena a tiempo. Y más aún en el ámbito de lo que se considera santo, de lo que se considera kadosh para el Altísimo. Pues en la casa del Altísimo, es en la casa del Altísimo donde las almas que no tienen el Ruach HaKodesh, que no tienen el Espíritu de Dios, van en busca del Espíritu Santo. Van en busca de pan para saciarse. Y por esta causa que el pecado de estos jóvenes se hacía más grande, pues el pueblo iba a ellos para buscar redención. Y ellos lo que hacían era lo contrario, hacer pecar más al pueblo. Y así, mis amados, y es así, mis amados, que llegó el momento en que el Altísimo trajo el castigo para estos jóvenes rebeldes. Y les pido en lo adelante que oigan atentamente, aunque yo sé que me están escuchando. Oigan atentamente cuáles fueron los decretos del Altísimo para la casa de Elí, los cuales vamos a ver cómo se cumplieron
en el tiempo que Yahvé determinó de manera exacta. Nos vamos ahí mismo en 1 Samuel 2, capítulo 27, hasta el 36. Dice la palabra: y vino un varón de Elohim, un profeta de Dios, vino a Elí y le dijo: así ha dicho Yahvé, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Y yo la escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Oiga bien. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos la grasa que era de Dios, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Le has dado mi ofrenda a ellos por encima de mí, y has tomado como cosa ligera el hacer esto. Por tanto, Yahvé, el Elohim de Israel, dice: yo había dicho, fíjense que había una promesa de Dios, pero Dios es Dios soberano y Dios puede revocar lo que ha dado. Probablemente Elí estaba confiado en que había una promesa de Dios sobre él como sumo sacerdote, aleluya, de la casa de Silo. Por tanto, Yahvé, el Elohim de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Oiga bien. Mas ahora ha dicho Yahvé: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Elohim colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y así lo vamos a ver. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, los dos, aleluya, abominables delante de Dios. Ambos morirán en un día. Eso usted lo conoce, pero usted no conoce, aleluya, lo que pasó después de ahí. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Cuando a ellos les sobraba de todo, bendita la gloria de Dios. Esta es la sentencia de Elohim para la casa de Elí, por no haber hecho a tiempo lo que debió haber hecho a tiempo con sus hijos. Y por el contrario, permitió que sus hijos rebeldes hollasen la ofrenda del Altísimo. La pregunta es: ¿por qué estos jóvenes procedieron así? Vuelvo a responder, mis amados, lo mismo que dice textualmente la palabra. Ellos nunca conocieron al Elohim al cual servían. ¿Por qué no lo conocieron? Porque su padre no los instruyó de manera correcta. Porque su padre no los enseñó, aleluya, de manera correcta. Siendo un sumo sacerdote que manejaba y conocía la ley. Tenga cuidado, bendita la gloria de Dios, cómo usted está formando sus hijos. Tenga cuidado, aleluya, de los arrebatos, de los ímpetus de sus hijos. Si ellos son los que mañana van a marcar y a normar, aleluya, lo que se va a hacer en su casa. Porque usted a destiempo lo está sobreprotegiendo. Bendito y alabado sea el Señor. ¿De quién es el fallo en este caso? Indudablemente que la gran culpa la tuvo el padre, que sí conocía al Elohim que le servía, mas sin embargo no instruyó a sus hijos como debía. Es por ello que vino sobre él y su casa una sentencia terrible, la cual tú escuchaste. Pues en verdad el castigo era terrible, pero justo al grado en que estos jóvenes
habían pecado contra el Altísimo. Vemos que primero el Señor le presenta la posición en la que Elí y sus hijos se encontraban. Como sabemos, ellos tenían el honor de servir de intermediario entre los hombres y Elohim como sacerdotes. Una posición de altísimo valor, por lo que ellos no habían hecho absolutamente nada para merecerla. Esto es, tenían por pura gracia el sacerdocio. Por una promesa que usted sabe le fue hecha a Aarón, a quien Dios puso en su total soberanía sobre las demás casas de Israel. Ellos pues eran encargados de las cosas santísimas, por la cual debían manifestar un amor reverente, temor y reverencia, la cual su padre debió de enseñarle e instruirle, acorde al puesto que ellos desempeñaban. Solo ellos podían ofrecer el incienso, entienda. Solo ellos podían comer del pan de la proposición. Solo ellos podían entrar en el lugar santo. Estos son los privilegios que a nadie más, bendita la gloria de Dios, le era permitido. Solo ellos podían auspiciar las fiestas anuales solemnes. Ellos tenían a su disposición un número muy grande de levitas para realizar todos los trabajos del ministerio correspondiente al templo. Y solo uno de ellos, aleluya, tenía el privilegio que anhelaron muchos de presentarse delante de la presencia del Dios visible, del Todopoderoso, una vez al año. Es por ello que vemos cómo el Señor expresa que Elí no fue Elí. Si usted analiza, no fue Elí literalmente quien oyó la ofrenda. No fue Elí literalmente quien cometió pecado. Pero hay una responsabilidad, como le dije, sobre el padre cuando descuida a los hijos. Por eso, aleluya, literalmente la palabra dice que Elí oyó. Es por ello que vemos cómo el Señor expresa que Elí oyó. Esto es, pisoteó las ofrendas que él había ordenado. Palabras estas que hacen plenamente responsable a Elí del pecado de sus hijos y también de la desobediencia por parte de él. ¿Pero por qué Elí? La respuesta es porque había honrado más a los hijos que a Elohim, como usted mismo leyó. ¡Qué error tan terrible! Hay que tener mucho cuidado, mis amados. Analicemos estos. Aquí vemos primero el pecado por acción, el pecado por acción, por hecho. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, esos dos demonios, pecaron desechando a Elohim y las cosas de su habitación, cometiendo apostasía al deshonrar el sacrificio de Elohim. Cometieron actos vergonzosos con lo que hicieron pecar al pueblo. Luego vemos el pecado por omisión. Aquí entra Elí, el pecado por omisión. Elí vio, oyó el pecado de sus hijos y no lo corrigió a tiempo, pero mucho menos lo hizo de manera enérgica, como era el deber de un padre sobre unos hijos desobedientes, como él sabía que eran ellos. Y para cuando quiso hacerlo, que eso es lo triste, cuando quiso hacerlo, ya era demasiado tarde. Es por eso que le dijo el Señor a Samuel por visión nocturna. El Señor llamó 3 veces a Samuel, todos conocen la historia. En la tercera ocasión, Samuel se acerca al Señor. Y en 1 Samuel 3, verso 11 y siguiente, Yahvé le dice a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel. ¿Qué cosa hará Yahvé en Israel? Que a quien la oyere le van a reteñir ambos oídos. ¿Por qué? Porque Elí oía, mas no hacía nada. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Fíjese bien, por la iniquidad que él sabe. Él la sabía, porque sus hijos han blasfemado al Elohim de Israel y lo han estorbado, y él no lo ha estorbado, él no lo ha impedido, en otras palabras. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Usted sabe lo que es eso. Que Dios diga que su pecado jamás va a ser perdonado. Usted no tiene idea de lo que eso implica. La iniquidad de Elí, de la casa de Elí, jamás va a ser expiada, ni con sacrificio ni con ofrenda. Es decir, con ningún tipo de sacrificio ni con ofrenda. He aquí un análisis más amplio del pecado de Elí. Él no los había estorbado a los hijos. Esto es, que si bien Elí no les enseñó a sus hijos
a blasfemar contra Elohim y su pacto, él tenía la responsabilidad de impedirle el pecado que ellos estaban cometiendo, por cuanto las ordenanzas directas de Elohim estaban siendo pisoteadas delante del pueblo. Y él, como juez y sacerdote principal, estaba en el deber de parar de inmediato cualquier acto anómalo de sus hijos. Y por el contrario, lo que hizo fue permanecer como espectador condescendiente. Y lo que es peor, con su silencio por omisión, como vimos, se hizo culpable de los mismos pecados que sus hijos. Es decir, él también pisoteó junto con ellos la ofrenda de Yahvé. Fíjense, mis amados, cuál fue la actitud de Elí cuando Samuel le dijo que Elab había determinado para con su casa. Lo que Elab había determinado para con su casa. ¿Cuál fue la actitud de Elí? Usted va a leer que él simplemente dijo: Yahvé, haga lo que bien le parezca. Fíjese qué actitud. Cuando realmente había un decreto, una sentencia de muerte y erradicación de la casa de él. Y mire qué actitud. Sinceramente, independientemente de que es obvio que esta es una frase que denota un conformismo inexplicable, también esta es una frase que debe de llenar nuestro corazón de tristeza a causa de la situación de este hombre, que fue un hombre de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios actúe así? Pues lo que hemos estudiado la palabra, sabemos que este varón de Elohim, a diferencia de sus hijos, él sí conocía a Dios, conocía que él era el Dios Todopoderoso y conocía la soberanía del Dios de los cielos. Dios muchas veces antes le había hablado a él como lo había hecho esa noche con Samuel, y conocía, por eso instruyó a Samuel cuando el Señor lo estaba llamando, le dijo cómo tenía que responderle al Señor. Conocía la palabra de Dios al cual había servido toda su vida, y que esas palabras eran certeras y que eran dignas de sujeción. Pero su actitud denota que él no podía pedir ni suplicar nada a Elohim, pues él era culpable de que sus hijos se hubieran comportado de la manera que lo hicieron. Qué penoso es todo esto. Qué sentencia tan dura, pero también justa contra un hombre cuya alegría, como todo padre, de traer a sus hijos a la vida, bendita sea la gloria del Señor, quien seguro soñó con algún día ver a esos hijos llevar el Urim y el Tumim, que ellos se iban a convertir en sacerdotes, como de hecho lo fueron, porque todo hijo de sacerdote obviamente tiene esa herencia. Pero qué pesadilla tan grande realmente fue la existencia de estos dos hijos. Qué triste que su pecado haya sido el pecado de Elí, el no corregir a tiempo a sus hijos, para que no ofendieran al Elohim santo que él había conocido. No creo que si estos jóvenes se hubieran imaginado el mal tan grande y las consecuencias tan terribles que ustedes van a ver, que ellos iban a acarrear a la casa de su padre, ellos hubieran persistido en su desvarío. Inequívocamente el padre falló en una certera corrección, una corrección a tiempo para evitar el desastre que usted verá que le pasó a la casa de Elí. Es por ello que los hombres que desvían los caminos de la equidad en las cosas pequeñas, la justicia en las cosas pequeñas, luego lo van a hacer en las cosas más grandes. Así, Elí debió haber visto algunas actitudes desde niños en el comportamiento de sus hijos, pero es casi seguro que nunca los corrigió en su momento. Por eso, el sabio Salomón, aunque Elí obviamente por causa del tiempo no pudo haber leído esto, pero el sabio Salomón, para beneficio de nosotros, nos dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Oh, como le dije, hermoso proverbio que Elí no tuvo la oportunidad de oír, pero nosotros sí tenemos ese privilegio. Así que esto nos sirva como ejemplo de lo importante de saber dirigir a nuestros hijos mientras nos temen, para cuando sean adultos sepan andar por los caminos que le enseñamos. Porque la actitud, como dice la palabra, de que los hijos no le prestaron atención, no lo escucharon, es porque ellos no le temían a él como padre. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Sabemos que nadie nace sabiendo ser padre, pero vale la pena tener en cuenta estas cosas y no cometer los errores en que incurrieron los hijos de Elí por causa de su padre. Observe las consecuencias de los pecados de la casa de Elí. Los días de las campañas de guerra, y vamos a ver los juicios ahora por esa desobediencia,
Y me van a permitir, faltan 5 pero yo voy a terminar este mensaje. Los días de la campaña de guerra comenzaron y los varones judíos que se reunían para la guerra se reunieron en Ebenezer para luchar contra los filisteos. Viendo que la batalla se inclinaba hacia sus enemigos, los varones judíos pidieron que el arca fuera traída al campo de batalla. Los israelitas pensaron que eso traería una victoria segura, porque siempre cuando el arca la traían, el pueblo jamás y nunca había perdido una batalla. Pero se llevaron la amarga sorpresa de ver cómo la espada de sus enemigos devoraba a todo el campamento hebreo. El arca era tomada y la palabra del Señor contra los hijos de Elí se cumplió. Es Primera de Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada y muerto los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, en un mismo día, como había dicho el profeta. Así de manera miserable acababa la vida de los hombres, de estos hombres que ocasionaron que fueron piedra de tropiezo para todo el pueblo de Israel. Pero lo triste es que su pecado también trajo la destrucción de todo el pueblo bajo la espada enemiga. Y esto, gran culpa, como hemos dicho, es de su padre. Y es que Ofni y Fines, cargando el arca con el mismo disfraz de piedad que siempre expresaron por fuera con su ropa sacerdotal, pero con el castigo visible delante de los ojos del pueblo, porque el pueblo sabía que eran corruptos, conforme a la corrupción interna que estaba en su corazón, ellos pensaron que llevando el arca haría como siempre había hecho. Como les dije, siempre que el arca era llevada al campo de batalla, Yahvé peleaba por su pueblo y el enemigo era vencido. Pero en esta ocasión no fue así. El Altísimo no iba a proteger ni a darle la victoria a quienes no lo habían honrado durante toda su vida, y por el contrario lo habían blasfemado con su conducta delante del pueblo. La noticia de la muerte de ellos llegó a Elí y de la toma del arca por algunos de los sobrevivientes de la derrota del pueblo de Israel por manos filisteas. Le contó esa persona que fue lo que él ya sabía que era inevitable: la muerte de sus hijos y también la captura del arca por parte de sus enemigos. Eso lo vemos en 1 Samuel 4:18. 1 Samuel 4:18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Elohim, el que le estaba contando a Elí, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Elí sabía lo que implicaba que el arca del Altísimo pasara a manos enemigas. Él conocía la causa la razón por lo que eso había acontecido, y la noticia fue demasiado terrible para él. Cayó muerto al oír que el arca había sido tomada por el enemigo. Muerto Elí, como todos sabemos, Samuel tomó el liderazgo del pueblo de Israel, siendo el último y más grande de los jueces que tuvo Israel. El último juez precisamente fue Samuel. El penúltimo fue Elí. Siendo enseñado por Elí, instruido por Elí, a diferencia de sus hijos, este supo andar en los caminos del Señor todos los días de su vida. Y aunque nunca se le nombre en la Biblia en el puesto del sumo sacerdote, él ejercía todas las funciones de este, cumpliéndose una parte de la larga profecía en contra de la casa de Elí, cuyas consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Y esto fue la revelación que el Señor me dio con relación a la casa de Elí. El pecado de Elí sobre la casa, sobre su casa. Como sabemos, en aquellos tiempos Elohim había establecido que él visitaba la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecían. Eso lo vemos en Éxodo 25, bendito sea el Señor. Pero esa palabra posteriormente fue revocada por el Señor mismo en los tiempos de Jeremías. En Jeremías 31, 29, 30, que no vamos a leer, pero rápidamente dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Cada cual morirá por su propia maldad. Entonces, así que el castigo de Ofni y Fines no solo cayó sobre la cabeza de su padre, sino también sobre sus generaciones futuras.
Y eso es lo penoso, mi hermano, que yo no entendía, y ustedes van a ver ahorita, por qué el Eterno había permitido cuando David comió los panes de la proposición, cuando huía, era una pregunta mía delante del Altísimo. Él tenía el derecho, como sumo sacerdote, a comer de los panes de la proposición que estaban realmente en el altar del Dios de los cielos y que iban a ser retirados. Pero no entendía por qué Yahvé había permitido que todos los sacerdotes que habían ayudado a David a escapar, todos esos sacerdotes habían sido exterminados. Y eso a mí me dolía. Entonces el Señor me dijo, había una palabra, mi palabra, que tenía que ser cumplida. Y lo vamos a ver por la palabra, mis amados. Es triste, porque uno de esos sacerdotes fue la mano derecha de David. Se llamaba el sacerdote Abiatar. Fue una grandísima ayuda para David. Pero independientemente, mis amados, de lo que nosotros seamos, cuando pesa una palabra de Dios sobre tu casa, para bien o para mal, eso se cumple porque se cumple. Bendito sea el Señor. Entonces el castigo de Ofni y Finees no solo cayó sobre la cabeza de su padre, sino también sobre sus generaciones futuras. Y esto también era palabra del Señor. Y era necesario que se cumpliera para la dirección de la iglesia actual. Y eso es lo que el Eterno me decía. Es necesario para guianza y memoria de mi iglesia en la actualidad. Mucha gente no entiende ni analiza el alcance de la palabra del Altísimo. Pero es bueno que usted lea y entienda conmigo. Porque por lo que el Abba hará en medio de su pueblo, o sea, por lo que el Abba hará en medio de su pueblo, no quiere que usted ignore esto para que mañana usted no entienda y diga, el Eterno fue demasiado duro. No, hay cosas que nosotros creemos, como el Eterno ha dicho, que parecerán tragedias. Y realmente es que hay una palabra de Dios comprometida. Y la palabra de Dios comprometida, eso no importa de lo que tú hagas. Es que la palabra de Dios está sobre tu vida. Primera de Samuel 2:31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. He aquí donde muchos tropiezan, pues pueden pensar que Elohim es injusto, pero nunca se nos debe olvidar que Elohim no responde a nuestros propios pensamientos, ni conforme a nuestros propios deseos, ni a lo que nosotros creemos como bueno y correcto. Ni su proceder, el proceder de Elohim depende de nuestro modo subjetivo de ver las cosas, sino que Él es y conoce y sabe lo que nosotros no conocemos ni sabemos. Y somos nosotros los que debemos de comprenderlo a Él y no Él a nosotros. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Vamos pues a adentrarnos en lo profundo del estudio de la palabra para que el Ruach de Elohim nos lleve al cumplimiento de esta profecía, para que así podamos comprender todo el contexto de esta historia. Primero tenemos que recordar a David, el amado del Abba, varón el cual fue conforme al corazón de su Dios, el cual usted sabe que ganó una fama tremenda cuando derrotó al gigante llamado Goliat. Toda esa historia la conocemos al dedillo. Esta victoria a David le dio una fama tremenda que el rey Saúl tuvo hasta envidia de él y a partir de ahí lo quiso matar. David huyó y Saúl lo anduvo persiguiendo durante mucho tiempo. Y en su exilio, en su destierro, Elohim en su providencia, o no en su providencia, bueno, la providencia de él, el designio de él, David lo encaminó al sacerdote Abimelech, lo llevó a Abimelech. Vamos a leer en Isaías, primero en 1 Samuel 21, Raquel. Primera de Samuel 21:1 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? David, por temor de ser descubierto por Saúl, le dijo a Ahimelech que venía por un asunto del rey que necesitaba comida, dándole el sacerdote los panes de la preposición, como le dije, relato al que hace referencia Yeshua en Mateo 12:4,
cómo entró en la casa de Elohim David y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y también el sacerdote le dio la espada de Goliat, el gigante que David había derrotado. Luego David fue informado el rey Saúl de que David había estado en Nob. Y en 1 Samuel 22, verso 11, 1 Samuel 22, verso 11, dice, y el rey Saúl envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda, subraya ahí, por toda la casa de su padre. Toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. ¿Qué tenemos ante nosotros en este pasaje? En 1 Samuel 22:11, usted me va a seguir. Tenemos al rey Saúl condenado, estaba condenado ya por desobediencia, el cual iba a ser alcanzado por la ira de Elohim. Y tenemos por otro lado a un sacerdote junto con toda su casa, todos ellos descendientes directos de Elí y de los hijos de él, de Ofni y Finis. Lo vamos a ver. Y de seguro usted se va a preguntar, ¿de dónde saca el pastor? Que ellos son descendientes de la casa de Elí, de Ofni y de Finis. ¿Cómo sabemos esto? La palabra, mis amados. Cuando el Rúa nos lleva para que él mismo nos explique, por la misma palabra, la genealogía de Ahimelech, hijo de Ahitub, nos va a llevar a Elí. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Lo que quiero destacar es cómo la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Cómo los juicios de Dios se cumplen porque se cumplen. Cuando realmente nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, la mano de Dios va a venir sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Samuel 14:3. Y Ahías, hijo de Ahitub, ahí estamos, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahí estamos viendo que realmente esa es la descendencia de Fines, de Elí. Esto es, Elí engendró a Fines, Fines engendró a Icabod, y Ahitub engendró a Ahías, y a Ahimelech, sacerdote de Nob. Y Ahías y Ahimelech. Este Ahimelech era el sacerdote en el momento en que fue David. Vemos que precisamente son de la línea de Elí. Y había una sentencia de muerte que yo le digo, cada vez que yo leí esa lectura, digo, Padre, pero esta gente ayudaron a David, a tu siervo, que estaba huyendo. Él lo socorrió, él lo escondió, él lo protegió. ¿Y cómo? Tú vienes a matarlo, tú permites que lo maten así. La voz de Dios. Vete, tal lectura, tal lectura. Hay una palabra mía. Y usted dirá, ¿es Dios injusto? No, mis amados. Dios no es injusto. Es que Él había dicho que la maldad de los padres vendrían sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hay misterio que más adelante este no es el espacio para poder desarrollar eso, para que podamos entender eso. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, Ahimelech, sacerdote de Nob, que en ese momento se encontraba delante del rey Saúl, que aún no acababa de llenar la medida de sus pecados, Saúl, pero que la llenaría con la sangre de los sacerdotes del Dios viviente, y al mismo tiempo llevando a cabo la sentencia que el Señor había ya dictaminado para todos estos varones de la casa de Elí. Todos ellos eran siervos de Dios, pero culpables de los errores de un padre insensato que no supo corregir a sus hijos, y por esa causa, fíjese lo que pasó a toda esa línea. Mire hasta dónde la ligereza de un padre y de una madre por no corregir a sus hijos a tiempo e instruirlos en el temor de Dios. A veces queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros ni siquiera podemos darles. Hay una sobreprotección, bendita la gloria de Dios, que raya realmente en la insensatez. Y descuidamos el compromiso más sagrado
y más grande, que precisamente instruirlo en el temor de Dios. Y no permitir de ninguna manera, bendita la gloria del Señor, que nuestros hijos blasfemen y deshonren a Dios en nuestra casa. ¿Por qué nuestras casas no son bendecidas? ¿Por qué por más que nos esforzamos y por más que hacemos, nunca vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas? Siempre hay uno, repito, los padres, siempre que sobreprotege a los hijos. Yo no he permitido eso en mi casa. Y para gloria del Señor, Sara ha sido sabia. Y me pongo como ejemplo, mi amado, porque yo soy la cabeza de esta iglesia. O sea que si usted ve, pastor, pero espere, si usted esto y esto y esto y esto. Y si alguien ha visto algo en mi hijo que le ha faltado respeto a uno de ustedes, ustedes me lo dicen. Es así. Si usted ha visto que, porque pueden pasar cosas pequeñas, porque son muchachos y hay que entenderlo. Son jóvenes, son niños, son pubertos, son adolescentes. Pero usted permitirle que realmente una falta, y después de esa falta que usted se la pasó, era pequeña, viene la otra un poquito más grande, y viene la otra más grande, y más grande, y más grande. Entonces usted sabe que ya usted va a tener problemas. Que cuando usted quiera corregir ya no hay forma ni manera. Entonces, le voy a hacer claro. Yo soy claro. A veces parecería que uno desdeña, el término desdeñar, echa a un lado a un hermanito, a una hermanita. Pero yo aconsejo a los jóvenes, y se lo he dicho a muchos, mira, acércate a la hermana que tú veas que busca más de Dios. Busca de ese. Porque la palabra establece de manera clara, y eso es un decir popular, pero muy cierto, que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pero lo mismo es lo contrario. Si usted va y se va donde la rebelde, o donde el rebelde, donde el contumaz o la contumaz, eso mismo que tiene ese, al poco tiempo usted va a ver a ese que era un santo, a esa que era una santa, con la misma, y eso lo he visto con mis ojos aquí. Eso lo he vivido yo. ¿Pero por qué? Porque no prestaron atención. Hay algunas madres que se han acercado, pastor, está pasando esto, mi hijo, mi hija, usted sabe que fulano, o mengana, o fulana, o mengana, es una persona que no se sujeta, y mi hijo o mi hija quiere andar con esa. Hay que llamar la atención, esa hermana es sabia. Porque no es que se desdeña a ese hermano o a esa hermana. El problema es que usted no ha dado fruto, mi hermano. El problema es, mi hermana, que usted no ha dado fruto. Entonces, ¿cómo usted quiere que usted se le ande acariciando, añoñando, bendito sea el nombre del Señor, y diciéndole cosas bonitas? No, el látigo de Dios va a estar sobre su vida hasta que usted dé fruto. Eso es así. El látigo de Dios, el fuerte de Dios va a estar sobre su vida. ¿Por qué que usted no da fruto? Entonces, es la palabra, mi hermano. Es la palabra, aunque se le parezca duro, que el pastor es muy duro, que los pastores son muy duros, es la palabra. Es la palabra. Si uno no corrige a tiempo, a la cosa mala, el pecado se le llama pecado. Eso no se puede andar con otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿se da cuenta usted hasta dónde puede conducirnos el error de no instruir a nuestros hijos en el temor del Altísimo? La muerte de todos estos sacerdotes, la culpa no es más que de Elí y de sus hijos. Estamos entendiendo lo que el Abba nos quiere enseñar en esta tarde, para evitar que mañana no lloremos lágrimas de sangre. Este mensaje viene en este día por causa de que no andamos caminando en la casa del Abba, sobre todo algunos jóvenes, con el debido temor y reverencia, lo que ministran en el altar, y los que no ministran, que nunca han estado ministrando en el altar por causa de su conducta, bendita sea la gloria de Dios, que se aperciban y entiendan que las cosas santas de Dios son cosas santas y que con eso no se juega. Pues no le estamos enseñando a nuestros hijos a valorar y a tratar los utensilios y las cosas santas del Altísimo como lo que son, como lo que verdaderamente es o son cosas santas del Altísimo. Vea cuando se cumplió esta profecía y cuántos varones que pertenecían a la clase sacerdotal murieron aquel día por causa de Elí y de sus hijos. Porque a la verdad estos sacerdotes, no solamente ellos, usted lo va a ver, sus esposas, sus hijos
y aún todos los animales que pertenecían a ellos murieron todos en aquel día. Ellos no habían hecho nada para morir, y era lo que yo me preguntaba delante de Elohim. ¿Por qué murieron todos ellos de la manera que murieron? Es que ya había una palabra del Altísimo sobre la casa de Elí que tenía que venir a cumplimiento. Primera de Samuel 22:18, estamos terminando. Bendita sea la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel 22:18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió, este era un enemigo de Dios. El linaje de este hombre, Doeg, era un edomita. Y acometió a los sacerdotes, y eso más adelante vamos a desarrollarlo. Y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día, ¿usted sabe cuánto? A 85 varones que vestían efod de lino, es decir, 85 sacerdotes. Primera de Samuel 22, el verso 19. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, esa ciudad de los sacerdotes era Anot. La acabaron a filo de espada, la destruyeron a filo de espada. Así hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Acabó con la ciudad sacerdotal. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Uno solo escapó con vida, el sacerdote Abiatar. ¿Y por qué razón? Bendito sea el Señor. Con esta matanza triste, mis amados, se cumplía la palabra por parte del Señor que dijo en 1 Samuel 2:31 al 33. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Elohim colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos. Eso pasó con Abiatar, y llenó tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa, bendito y alabado sea el Altísimo, morirán en la edad viril, es decir, jóvenes. Esto ocurrió 50 años después que la palabra había sido dicha a Elí. Con lo cual vemos que las promesas del Dios del Altísimo tienen su cumplimiento infalible, así como sus juicios. Pero, como le dije, y como dice la palabra, que no iba a morir todo, porque el Eterno, la palabra lo especifica, el varón de los tuyos que yo no corte de mí, haciendo referencia al único sobreviviente de esta tragedia, esa trágica escena, en 1 Samuel 22:20, uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitod, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó a David. Abiatar se escapó del filo de espada, que asesinó a toda su familia, no quedó nadie, parientes y todo. Él y solo él en esta ocasión había escapado de la sentencia que hace muchos años ya se había dado, pero no podía escapar por siempre de lo que había salido de la boca del Señor. Pero entenderemos más adelante por qué razón Abiatar quedó vivo en esta oportunidad. Pues ya el Señor había dicho: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y a mí, amados hermanos, damos este mensaje, pero a mí eso me desgarra el corazón. Porque yo no sé hasta dónde usted puede entender lo que esto significa. El usted tomar con ligereza, usted tener un ministerio y usted tenerlo como nada. Usted poner otra cosa, oiga, otra cosa delante de Dios, primero que ese ministerio, primero que ese llamado. Y yo le quisiera evitar la amargura de su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros tomamos por cosa vana lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A la verdad, como le digo, a uno le da mucha tristeza el que tanta gente haya tenido que sufrir por el error de los pecados de estos jóvenes, por la permisibilidad de un padre irresponsable. Y es que hasta que Yeshua no se manifestara a los hijos tendrían que cargar con los pecados de los padres, porque así estaba escrito. Y es por ello que vale esta lectura para reflexionar en aquel que llevó mis pecados sin haberlos cometido, y en aquel que llevó tus pecados sin haberlos cometido, y sobre el que recibió la ira de Elohim que nos correspondía a nosotros recibir. El pecado de Elí sobre Abiatar. Sabemos de antemano que así como su ancestro Elí, su bisabuelo Fines y todos sus parientes, el fin de sacerdote Abiatar, conforme a la palabra de Dios, ha de ser tan terrible como la de ellos.
pues así estaba profetizado. Bendito y alabado sea el Altísimo. Y es que nadie se puede escapar del juicio del Señor cuando Él lo ha dictaminado. No porque la terrible soberanía del Altísimo nos cubra con nubes oscuras amenazando tempestades, sino que el pecado que corroe toda la armonía con la divinidad de Elohim es la que encamina al hombre a la justicia divina. Cuando el hombre transgrede los mandamientos de Dios, el juicio de Dios como su justicia viene sobre esa vida. Aunque muchas veces se ve tardío, pero la misma es siempre verdadero. Nunca deja de ser. Lo que el Altísimo ha dicho sobre tu vida, espéralo, porque de cierto vendrá. Bendito y alabado sea el Señor. Pues este joven sacerdote Abiatar demostró durante mucho tiempo, como les dije, su fidelidad, y así lo van a ver ustedes, y su agrado para con el siervo de Dios, David. Cuando David se hizo rey, Abiatar se convirtió junto con el sacerdote Sadok en el sumo sacerdote. Abiatar con David, sin entrar en muchos detalles porque ya el tiempo se me fue. Moshe nos muestra que él debía llevar el ministerio de Aarón, que el que debía llevar el ministerio arónico debía ser Eleazar. Entienda este misterio. Y su descendencia al morir Aarón, Eleazar y su descendencia. Eso está en Deuteronomio 10:6. Después salieron los hijos de Israel de Berot Benet, Jacán y Mocera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado en lugar suyo. Para el sacerdocio lo sucedió Eleazar. Sin embargo, al comenzar el libro de Samuel, vemos que el sacerdocio está a cargo de Elí. Cuando comienza el libro de Samuel, es el sacerdote Elí, sacerdote que no era de la línea de Eleazar, sino de la línea de Itamar. Y esto es para lo que estudiamos realmente la importancia del sacerdocio. Itamar era hijo de Aarón. Se desconoce a ciencia cierta en qué momento de la época de Josué o de los jueces el sacerdocio tuvo este movimiento entre las líneas sacerdotales. Vale señalar que esto no contradice la promesa hecha a Aarón en Éxodo 28:1, cuando dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiud y a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, pues Itamar y su casa eran de su descendencia. La otra línea sacerdotal por parte de Eleazar, hijo de Aarón, corría desde la época de los patriarcas y se situaba sobre Sadok. Usted lo puede buscar en Primera de Crónicas, no tengo tiempo, 6:4-8, donde se dice que Eleazar engendró a Fines, Fines engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraía, Seraía engendró a Merayot, Merayot engendró a Marías engendró a Ahitot, y Ahitot engendró a Sadok, y Sadok engendró a Ahimás. Sabiendo esto, podemos ver que antes de David solo había un sumo sacerdote. Antes de David, perteneciente a la línea de Itamar, hijo de Aarón. Ese era Abiatar. Era ese único descendiente de la casa de Itamar. Y era necesario que la promesa a Aarón se cumpliera. Por eso es que el Señor preservó a uno para que no fuese exterminada la genealogía de su hijo Itamar. Abiatar estuvo siempre con David. Fue su gran apoyo y uno de sus mejores compañeros. Fue de grandísima bendición en los momentos difíciles y siempre permaneció siendo fiel. Cuando Absalón se rebeló en contra de David, él fue una de sus manos derechas. Bendito sea el Señor. Pero el pecado ha demostrado a través del tiempo su contraria inclinación al bienestar del hombre y que su agente, que es la tentación, no tiene descanso. Así es que en los tiempos de paz, cuando el rey David estaba viejo en cama, un viento de maldad se levantó en el reino de David, que dictaba con la voluntad del Señor para el gobierno de su pueblo, pero acorde con la palabra que ya el Señor había dicho. Leamos y entendamos y vamos a terminar aquí. Primera de Reyes 1:5. Bendito sea el Señor. Esto es para la gente que ama la palabra. El que no ama la palabra, esto, imagínense. Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Aqui, se rebeló. Adonías era uno de los hijos mayores de David, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. El verso 7 de Primera de Reyes dice: y se había puesto de acuerdo con Joab, no Joab es otro ahora, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Adonías, hijo de David, que no estaba llamado a reinar,
se puso de acuerdo, bendito sea el Señor, realmente con Abiatar y con Joab. Pero en el caso aquí es con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero eso era para que se cumpliera la palabra. Ahí Abiatar, que siempre estuvo del lado de David, se fue contrario a la petición de David, porque era de conocimiento del reino que realmente al que David había escogido para sucederle en su reino no era Adonías, sino a Salomón. Entonces, para que la palabra se cumpliera y saliera del sacerdocio para siempre, y se cumpliera que la línea de Elí saliera del sacerdocio para siempre, para vergüenza, como dice la última profecía, entonces entra la línea sacerdotal arónica, porque es sacado Abiatar. Primera de Reyes 1:8. Pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Jehoiada, el profeta Natán, Simei, rey era un nombre, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Se puede entender que Adonías se consideraba merecedor del trono de David porque él era el mayor de los hijos de David, de los que quedaban vivos. Pero el Señor ya había dispuesto desde hace mucho tiempo que el sucesor, como les dije, era Salomón. Podemos ver que Abiatar se encontraba entre el grupo que apoyaba a Adonías, contrario a lo que ya el anciano David había determinado. Así que cuando Salomón fue proclamado y ungido como rey, Primera de Reyes 1, 38-39, por mandato de David su padre, lo primero que hizo fue eliminar a los que se habían rebelado junto con Adonías. Entre ellos, esos que se habían rebelado, estaba Abiatar. Así que Abiatar quedó como un enemigo del reino y de la nación, para que se cumpliera la palabra de Dios. Primera de Reyes 2:26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, el rey Salomón le dijo a Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Yahvé a Adonai delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre, porque él fue fiel a su padre, pero fue sacado del sacerdocio. Bendito y alabado sea el Señor. Y entra entonces la línea arónica. Por eso el Señor dice, se cumple la palabra. Déjeme leerle este poquitín ya. Y luego, tras haber pasado muchos años, las palabras del Señor en contra del pecado de Elí y la transgresión de sus hijos se cumplen en Abiatar, sacerdote de la casa de Elí, al ser echado del sacerdocio para vergüenza de la casa de Elí, como estaba profetizado. Primera de Reyes 2:27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Yahvé para que se cumpliese, Primera de Reyes 2:27, para que se cumpliese la palabra de Yahvé que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. De este modo el sacerdocio de la casa de Itamar, hijo de Aarón, que estaba fuera del sacerdocio, concluía como la principal, entraba, porque Yahvé había dicho, el sumo sacerdocio iba a ser traspasado a la casa de Eleazar, con Sadok ocupando el puesto, que era la línea arónica. La línea de Itamar, hijo de Aarón, continuó con Jonatán, hijo de Abiatar, quien no se rebeló contra Adonías y aún sirvió durante el ungimiento de Salomón. Así la promesa de Aarón quedó intacta, pero la condenación sobre la casa de Elí se cumplió al pie de la letra. Recordemos lo que dijo el Señor en ese sentido. Primera de Samuel 2:35, yo me suscitaré un sacerdote fiel cuando sacara a esa línea, que haga conforme a mi corazón, no como tú hiciste, Elí, y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El que entienda, entienda. Shalom. Amén, amén y amén.